En este video resolveremos un ejercicio de regularización de cuentas en moneda extranjera. Esto se da cuando hay una variación en el tipo de cambio, ya sea que el tipo de cambio suba o bien que baje. Para empezar, vamos a resolver un ejercicio donde se nos presenta el tipo de cambio a la alza. Eso quiere decir que el tipo de cambio subió. Y tenemos nuestro enunciado y dice: el Banco Cubano Sociedad Anónima al 31 de diciembre del 2019 en su balance de saldos muestra las siguientes cuentas, y ahí nos presenta el detalle de las cuentas. Aclaro que para efectos de este ejercicio solo vamos a utilizar las cuentas principales, no vamos a utilizar las subcuentas. Y siguiendo con el enunciado, nos dice: los saldos en moneda extranjera están valuados al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala de 7.45 por cada dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dólar cuesta 7.45 al 30 de noviembre del 2019. ¿Y qué se nos pide? Se nos pide que regularicemos las cuentas en moneda extranjera al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala de 7.52 por cada dólar al 31 de diciembre del 2012. ¿Qué quiere decir? Que estamos al 31 de diciembre del 2019, del 2019. Entonces tenemos que regularizar, y para regularizar tenemos que realizar partidas de ajuste. En total son 4 partidas de ajuste las que tenemos que realizar. La primera, tenemos que ajustar las cuentas deudoras. Luego tenemos que ajustar las acreedoras, y por último tenemos que ajustar las cuentas transitorias, que en ese caso se tienen que realizar 2 partidas. En total son 4 partidas. En primer lugar, tenemos que realizar un cuadrito donde vamos a ajustar cada una de las cuentas, y tenemos aquí nuestro cuadro. Como pueden darse cuenta, cartera vigente no tiene ningún saldo. ¿Por qué razón? Porque está en moneda nacional. Nos podemos dar cuenta con el cuarto dígito, que es el 1. Eso quiere decir que es moneda nacional, por lo tanto no la vamos a tomar en cuenta. Luego tenemos caja. Si nos damos cuenta, el cuarto dígito es el 6. Eso quiere decir que es en moneda extranjera, por lo tanto sí afecta el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo obtenemos las cantidades? Esta cantidad la obtenemos de nuestro enunciado caja, que es 120,000. Aquí lo tenemos. Lo trasladamos para acá, y el ajuste lo tenemos que determinar. Aquí en este cuadrito vamos a determinarlo. Primero tenemos el saldo actual. ¿De dónde obtenemos el saldo actual? De saldos iniciales. Y tenemos que es caja 120,000. El tipo de cambio antiguo es el 7.45. Vamos a ver si es cierto, y aquí lo tenemos. Y dice que los saldos en moneda extranjera están valuados al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala 7.45. Entonces estamos bien, 7.45. Luego tenemos el actual, el vigente, que es 7.52. Y aquí tenemos el saldo final, que es 121.127.52. ¿Y cómo obtenemos
esta cantidad. La obtenemos de la siguiente manera. Vamos a dividir el saldo actual dentro del tipo de cambio antiguo, que es el 7.45, y ese resultado lo multiplicamos por el tipo de cambio actual, y eso nos da el saldo final o el saldo ajustado, como ustedes quieran llamarle. No hay ningún problema. Y el ajuste, ¿cómo lo obtenemos? Esta cantidad es la que vamos a utilizar para hacer nuestras partidas de ajuste, y esa la obtenemos de la siguiente manera. Vamos a restar el saldo final menos el saldo inicial, y eso es el ajuste. Con esta cantidad vamos a realizar nuestra partida, pero hay otra manera de resolverlo. Primero tenemos el tipo de cambio antiguo, el tipo de cambio actual, y obtenemos un coeficiente para el saldo final o el saldo ajustado. ¿Cómo obtenemos este coeficiente? Dividiendo el 7.52, que es el tipo de cambio actual, dentro del 7.45, que es el tipo de cambio antiguo, y obtenemos el coeficiente para el saldo final. Pero aquí deben de tener cuidado porque debemos utilizar todos los decimales para que nos dé una cantidad exacta. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo obtenemos el ajuste? El ajuste lo obtenemos restando el coeficiente de saldo final menos 1. Y ahí lo obtenemos. Tenemos que utilizar todos los decimales. Y ahora tenemos el saldo final. ¿Y cómo lo obtenemos? Multiplicando el saldo actual por el coeficiente del saldo final, y eso nos da 121.127, que es lo mismo que tenemos acá arriba. Ahora el ajuste. ¿Cómo obtenemos el ajuste? Lo obtenemos de la siguiente manera, multiplicando el coeficiente de ajuste por el saldo actual, y ahí lo tenemos. ¿Y cómo obtenemos estos coeficientes? Lo obtenemos a través de una regla de 3, donde nos dice que 745 es la unidad. El 745, que es el tipo de cambio antiguo por el cual están valuados los saldos. Por eso tenemos que 745 es la unidad. Pero ahora no conocemos el 7.52. Entonces vamos a multiplicar los valores conocidos, que es 752 por el 1, y lo dividimos dentro del 7.45. Y obtenemos el coeficiente de saldo final. Entonces vamos a multiplicar 752 por el 1, que es la unidad de dólar, por dividido 745, y ahí obtenemos el coeficiente saldo final. Y ustedes se preguntarán por qué se le resta 1, porque el 1 es como decir el 100%. Los decimales es el excedente, es a lo que equivale el ajuste. Entonces por eso vamos a quitarle el 1. ¿Y qué nos queda? Esto menos 1, ¿qué nos queda? Solo nos queda los decimales. Le quitamos el 1. Y ahí lo tenemos. Ahora trabajemos nuestra tablita. Vamos a eliminar esto para trabajarlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a multiplicar el saldo inicial por el coeficiente. Presionamos F4 para que no se mueva de esa celda. Si se dan cuenta, ahí aparecen unos signos como de dólar. Eso significa que no se va a mover. Y le damos un enter. Si no presionamos F4 en esto, eso no nos va a dar la cantidad que nos debe de dar, valga la redundancia.
Ahora lo arrastramos. Y ahí estamos. Esta columna es la que vamos a utilizar para los ajustes. Ahí está. ¿Y cómo obtenemos el saldo final o el saldo ajustado? Sumando el saldo inicial más el ajuste. ¿Y por qué lo sumamos? Porque el tipo de cambio es mayor al que está evaluado el saldo inicial. Entonces lo sumamos. Si fuera menor lo tendríamos que restar, pero en este caso como es mayor lo sumamos. Y ahí tenemos nuestro cuadrito, que es lo que nos piden en el inciso 2. Indicar cuáles son los saldos después de la regularización. Y ahí lo estamos resolviendo. Estos son los saldos después de la regularización. ¿Y por qué esto está en blanco? ¿Por qué está vacío? Porque es una cuenta en moneda nacional. Ahora procedemos a realizar nuestras partidas de ajuste. Primero es el encabezado. Un libro sin encabezado no tiene validez. Aquí tenemos que le estamos trabajando al Banco Cubano Sociedad Anónima. Lo primero que tenemos que agregar, ¿a quién le estamos trabajando? Luego, ¿qué es lo que le estamos trabajando al Banco Cubano? Que es el libro diario. Luego, el periodo que le estamos trabajando y la unidad monetaria que estamos trabajando. Después de eso, vamos a colocar el número de partida. En este caso es la partida 1, la fecha que es el 31 de diciembre. Y aquí nos dice 31 de diciembre. Tenemos que regularizar al 31 de diciembre. Tenemos la primera cuenta que es caja. Siempre tenemos que tener cuidado con el orden. Entonces aquí tenemos que la primera cuenta es caja. ¿De dónde obtenemos esta cantidad? De nuestro cuadro. Se recuerdan que les dije que de la columna de ajuste, que es 1127.52 caja. Y ahí estamos. Luego tenemos bancos del exterior en moneda extranjera. 4.697. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar Banco Central. Bancos del exterior. Que es 4.697.99. Vamos a ver. Sí. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos productos financieros por cobrar. ¿De dónde obtenemos esa cantidad? Obtenemos productos financieros por cobrar. Son cuentas de activos. Se recuerdan que la primera partida es ajuste de las cuentas deudoras. Y tenemos por cobrar. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Y lo sacamos de la columna de ajuste. Lo obtenemos de la columna de ajuste, que es 2348.99. Y aquí lo tenemos. Ahí estamos. Luego tenemos títulos y valores para la venta. Lo buscamos en nuestra tabla. Títulos y valores para la venta. Aquí lo tenemos, que es el que tenemos aquí, 1221.48. Ahí estamos. Luego tenemos cartera vencida. Siempre tenemos que tener cuidado que sea en moneda extranjera, que es 8.456. Vamos a ver si es cierto. 8.456. Luego tenemos variación en tipo de cambio, que es la 604.101. Aquí nosotros tenemos una ganancia. ¿Por qué? Porque aumentaron nuestras cuentas deudoras. Eso nos da como resultado una ganancia o un producto o un superávit, como ustedes quieran llamarle. Y lo abonamos porque es una ganancia. Aquí estamos, totalizamos la explicación y terminamos nuestra primera partida de ajuste. Ahora vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda partida que tenemos que hacer? Es la partida de ajuste de las cuentas acreedoras.
¿Y qué pasa con esas cuentas acreedoras? ¿Será que van a aumentar o van a disminuir? Van a aumentar. Y si aumentan las cuentas acreedoras, para el banco es una pérdida porque aumentan las obligaciones. Entonces tenemos que colocar la variación cambiaria. Entonces aquí colocamos una pérdida, aquí colocamos una ganancia, pero acá vamos a colocar una pérdida porque va a incrementar nuestras obligaciones o las obligaciones del banco. Y vamos a abonar las cuentas de cartera de créditos. Esta cuenta, ustedes se pueden dar cuenta que inicia con el dígito 2. Esto no es un pasivo, es una regularizadora de activo, pero tiene saldo acreedor. Entonces la abonamos, y si la abonamos va a aumentar. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos aquí también la variación cambiaria. ¿De dónde obtenemos esta cantidad? La obtenemos de nuestro cuadro. Y tenemos acá cartera de créditos, y es una cuenta regularizadora 2818.79. Aquí estamos. Luego tenemos depósitos monetarios, que es un pasivo para el banco, porque es dinero que el banco tiene de los cuentavientes, que en algún momento se los tienen que devolver. Por lo tanto es un pasivo, es una obligación, y está aumentando. Por eso se dice que es bueno tener cuentas en moneda extranjera o en dólares, porque si sube el tipo de cambio, así va a aumentar nuestra cuenta bancaria, mientras que si lo tenemos en quetzales, solo va a aumentar por los intereses. En cambio, si lo tenemos en dólares, va a aumentar si el tipo de cambio aumenta, va a aumentar el saldo, y al igual que los intereses que nos dan. Luego tenemos el Banco Central. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Banco Central? ¿Y por qué es un pasivo? Porque son créditos obtenidos del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que el banco pidió un crédito al Banco Central. Es una obligación, por lo tanto es una cuenta acreedora. Pero el préstamo es en moneda extranjera. Por lo tanto, tiene efecto si el tipo de cambio tiene variación. Ahora tenemos otras cuentas acreedoras. El 4 nos indica que son otras cuentas acreedoras. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres cuentas que inician con el dígito 3, que son cuentas de pasivo. Una cuenta con el dígito 2, que es cuenta regularizadora de activo, que tiene saldo acreedor. Y tenemos la última, que es otra cuenta acreedora. No pertenece a pasivos según la nomenclatura o el catálogo de los bancos. Y tenemos los totales. Entonces, cuando es un tipo de cambio a la alza, cuando regularizamos las cuentas deudoras, vamos a obtener una ganancia en variación de tipo de cambio. Las cuentas acreedoras vamos a tener una pérdida. ¿Y cómo se identifica? El 7 es pérdida y el 6 es ganancia, el dígito con el que inicia la cuenta. Ahora la explicación. Y tenemos la siguiente partida, que es regularización de las cuentas transitorias, que es fianzas, y la cantidad es 4.228.19. Todas las cantidades las vamos a obtener del cuadrito, y la cuenta de orden por contra. La explicación. Luego tenemos la última partida, que es la otra cuenta transitoria, y tenemos cuenta de orden por contra, y de donde obtenemos 4.697 de nuestro cuadrito. Aquí lo tenemos, 4.697. Y luego
los totales. La explicación no la coloqué, pero la vamos a colocar. Y colocamos para registrar las cuentas de orden. Para registrar el ajuste, perdón. Para registrar el ajuste de las cuentas de orden. Y con eso terminamos el primer ejercicio, que es variación en tipo de cambio a la alza. El siguiente video será variación de tipo de cambio a la alta.